Imagínate por un momento que estás leyendo tu Biblia y te topas con algo que te deja completamente confundido. En Lucas capítulo 2, versículo 48, María le dice a Jesús: «Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Espera, ¿tu padre? ¿No se supone que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo? ¿No era el nacimiento virginal uno de los pilares de la fe cristiana? Pero aquí viene lo que millones de cristianos no saben. Hay 6 versículos diferentes en la Biblia donde José es llamado el padre de Jesús. 6. No es un error de traducción, no es una confusión. Está ahí, en tu Biblia ahora mismo. ¿La Biblia se contradice? ¿O hay un secreto escondido durante 2000 años que cambia completamente nuestra comprensión de la familia terrenal de Cristo? Lo que voy a revelarte hoy va a revolucionar tu forma de leer los evangelios para siempre. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, pero que transforman completamente tu fe, dale like y suscríbete ahora mismo. Porque lo que exploraremos hoy es solo una pequeña muestra de los misterios que revelamos aquí cada semana. Y créeme, después de este video, nunca más leerás sobre el nacimiento de Jesús de la misma manera. Empecemos con lo que realmente dice la Biblia, porque esto es tan específico que te va a dejar sin aliento. Primer versículo, Lucas capítulo 2, versículo 48. María, la madre de Jesús, después de buscarlo desesperadamente en Jerusalén cuando tenía 12 años, le dice: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». ¿Notaste eso? María misma llamó a José, tu padre, cuando le hablaba a Jesús. Segundo versículo, Lucas capítulo 3, versículo 23, nos da la genealogía de Jesús y dice: «Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí». Tercero, Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe encuentra a Natanael y le dice emocionado: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Cuarto, Juan capítulo 6, versículo 42. Los judíos que escuchaban a Jesús predicar murmuraban: «¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido?» Quinto, Mateo capítulo 13, versículo 55. Cuando Jesús predicaba en su tierra, la gente decía: «¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María?». Y sexto, Lucas capítulo 2, versículo 33 simplemente dice: «Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él». ¿Puedes verlo? No es una sola vez. Son 6 referencias diferentes, en diferentes contextos, por diferentes personas, incluyendo la propia María, todas llamando a José el padre de Jesús. Pausa el video por un segundo. ¿Sabías que la Biblia llamaba a José padre de Jesús en 6 lugares diferentes? Comenta: «no sabía». Si esto es completamente nuevo para ti, quiero saber cuántas personas están descubriendo esto por primera vez. Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte sobre la cultura judía del primer siglo va a hacer que todo esto cobre un sentido completamente diferente. Aquí es donde la mayoría de las personas malinterpretan completamente las Escrituras, porque leen la Biblia con ojos del siglo XXI, no con la comprensión del primer siglo. En la cultura judía antigua existía una distinción clarísima entre 2 tipos de paternidad: la paternidad biológica y la paternidad legal. Y aquí viene lo fascinante: ambas tenían exactamente el mismo peso social y legal. Cuando un hombre se casaba con una mujer que ya tenía un hijo, o cuando adoptaba formalmente a un niño, ese hombre se convertía en el padre legal del menor,
No era considerado padrastro en el sentido moderno, era el padre, punto. Con todos los derechos, todas las responsabilidades y todo el honor que venía con ese título. José se desposó con María sabiendo que ella estaba embarazada del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 19. Nos dice que José era un hombre justo y que cuando descubrió el embarazo, quiso dejarla secretamente para no exponerla a vergüenza pública. Pero entonces un ángel le apareció en sueños. El ángel le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y José obedeció. Se casó con María, le dio su nombre a Jesús, lo crió como su propio hijo, le enseñó el oficio de carpintero, lo protegió cuando Herodes quiso matarlo. En todo sentido legal, social y cultural, José era el padre de Jesús. No biológicamente, pero sí legalmente, y en esa cultura eso era suficiente. Pero lo que viene ahora te va a dejar sin aliento, porque hay una razón teológica profundísima por la cual Dios diseñó las cosas exactamente de esta manera. Hay algo en las profecías mesiánicas que hace que la paternidad legal de José sea absolutamente esencial, y cuando lo descubras, vas a entender la genialidad del plan divino. El Mesías prometido debía cumplir una condición innegociable. Tenía que ser descendiente directo del rey David. Isaías, Jeremías, todos los profetas lo confirmaban. El Cristo vendría de la línea real de David. Pero aquí está el problema. Esa línea real se transmitía de padre a hijo. Era una línea patriarcal. Si Jesús no tenía padre humano, técnicamente no podía reclamar ser descendiente de David por sangre. Y aquí es donde José entra en el plan perfecto de Dios. Mateo capítulo 1 nos da la genealogía completa de José, trazando su linaje directamente hasta el rey David, pasando por Salomón. José era, legalmente y genealógicamente, un descendiente directo de la casa real de David. Cuando José adoptó legalmente a Jesús como su hijo, Jesús heredó ese linaje, no por sangre, sino por ley. Y en la cultura judía, eso era completamente válido y reconocido. ¿Puedes ver la belleza de esto? Jesús no tenía pecado original porque no fue concebido de manera natural, pero al mismo tiempo cumplía perfectamente la profecía mesiánica de ser hijo de David a través de su padre legal. Dios resolvió dos problemas aparentemente contradictorios con una solución brillante: el nacimiento virginal y la descendencia davídica coexistiendo en perfecta armonía. Imagínate vivir en el primer siglo como María. Acabas de dar a luz a un niño concebido milagrosamente por el Espíritu Santo. Tú sabes la verdad, José sabe la verdad, pero ¿cómo explicas eso al resto del mundo? En una cultura donde el adulterio se castigaba con apedreamiento, donde la pureza prematrimonial era sagrada, María necesitaba protección. Y esa protección venía en forma de José, siendo reconocido públicamente como el padre de Jesús. Cuando María dice, «Tu padre y yo te hemos buscado», no estaba negando el nacimiento virginal. Estaba usando el lenguaje apropiado para la situación social en la que vivían. Era una forma de proteger el honor familiar y al mismo tiempo criar a Jesús en un ambiente normal y saludable. Pero hay algo que me da escalofríos cada vez que lo pienso. Jesús mismo nunca corrigió a las personas cuando lo llamaban hijo de José. En Juan capítulo 6, cuando los judíos dijeron, «¿No es este el hijo de José?», Jesús no respondió, «No, soy el Hijo de Dios». En cambio, continuó su enseñanza sobre ser el pan de vida bajado del cielo. ¿Por qué? Porque Jesús honraba a José como su padre terrenal, respetaba el rol que Dios le había dado en su vida, no sentía necesidad de corregir lo que, en términos legales y sociales, era completamente verdadero. Y ahora viene algo que va a revolucionar tu forma de entender las genealogías de Jesús.
Aquí está uno de los detalles más fascinantes que los estudiosos bíblicos han descubierto y que confirma todo lo que hemos estado hablando. La Biblia nos da dos genealogías de Jesús, una en Mateo capítulo 1 y otra en Lucas capítulo 3. Y aquí viene lo increíble, son diferentes. Mateo traza la línea desde Abraham hasta José, pasando por el rey David y su hijo Salomón. Es la línea real, la que otorga el derecho legal al trono de David. Pero Lucas hace algo completamente distinto. Lucas traza la línea también hasta David, pero a través de otro hijo de David llamado Natán. Y muchos estudiosos creen que Lucas está dando la genealogía de María, no de José. ¿Por qué dos genealogías? Porque Jesús necesitaba ambas. Necesitaba la línea legal real a través de José para cumplir las profecías mesiánicas sobre el trono de David. Y necesitaba la línea sanguínea a través de María para ser verdaderamente humano y descendiente físico de David por el lado materno. Es como si Dios estuviera diciendo, miren, voy a cubrir todos los ángulos. Legal, biológico, profético, todo estará perfectamente cumplido. Y hay un detalle en Mateo capítulo 1, versículo 16, que confirma esto de manera brillante. Toda la genealogía sigue el patrón. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así sucesivamente. Pero cuando llega a José, el patrón se rompe. No dice, José engendró a Jesús. En cambio, dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Ves la diferencia? El autor cambió intencionalmente el lenguaje para mostrar que José no engendró biológicamente a Jesús, sino que Jesús nació de María. Pero José está en la genealogía porque era el padre legal que transmitía los derechos dinásticos. Espera, porque lo que viene ahora sobre la grandeza silenciosa de José va a tocarte el corazón de una manera que no esperas. Esto que millones de personas pasan por alto revela algo hermoso sobre el carácter de Dios. Hay algo profundamente conmovedor en el rol de José que raramente apreciamos. Piénsalo por un momento. José sabía que Jesús no era su hijo biológico. Sabía que era el Hijo de Dios encarnado, y aún así lo crió con el amor, la dedicación y el compromiso de un padre verdadero. La Biblia no registra ni una sola palabra dicha por José, ni una, pero sus acciones hablan más fuerte que cualquier discurso. Cuando el ángel le advirtió que Herodes buscaba matar al niño, José inmediatamente empacó a su familia y huyó a Egipto en medio de la noche. No cuestionó, no dudó, simplemente obedeció. Le enseñó a Jesús el oficio de carpintero. Por eso la gente en Nazaret llamaba a Jesús el hijo del carpintero, y también el carpintero en Marcos capítulo 6, versículo 3. Jesús aprendió a trabajar con sus manos, a ganarse el pan con el sudor de su frente, a ser un hombre responsable y trabajador, todo gracias a José. José le enseñó a Jesús lo que significaba ser un hombre justo. Le mostró cómo proteger a una familia, cómo honrar a una esposa, cómo obedecer a Dios, incluso cuando el mundo no entiende tus decisiones. Y aquí está lo hermoso. Jesús honró a José toda su vida. Cuando enseñaba sobre Dios como padre, tenía el modelo terrenal de José para referirse. Un padre que protege, que provee, que ama incondicionalmente, que sacrifica todo por sus hijos. Algunos estudiosos creen que José probablemente murió antes de que Jesús comenzara su ministerio público, porque desaparece de los relatos evangélicos después del episodio en el templo cuando Jesús tenía 12 años. Pero su legado vivió en cada enseñanza de Jesús sobre la paternidad. Hagamos algo hermoso ahora mismo. Si tienes un padre, padrastro, abuelo o figura paterna que te enseñó lo que significa ser hombre o mujer de bien, comenta su nombre abajo. Honremos a esos
Josés modernos que Dios puso en nuestras vidas. Quiero llenar esta sección de comentarios con nombres de padres que merecen reconocimiento. Y ahora viene la revelación final que conecta todo esto con tu vida de una manera que nunca imaginaste. Después de todo lo que hemos descubierto, llegamos a una verdad poderosa que trasciende la historia antigua y toca tu corazón ahora mismo. La historia de José, siendo el padre legal, pero no biológico de Jesús, nos enseña algo revolucionario sobre la familia en el plan de Dios. El amor verdadero no depende de la biología. Hay millones de personas en el mundo hoy que fueron adoptadas, que tienen padrastros, que fueron criadas por abuelos, tíos o padres de crianza. Y esta historia les dice algo hermoso. Dios honra esas relaciones. Dios valida ese amor. Dios usa esas familias para cumplir sus propósitos más grandes. Si José pudo ser el padre terrenal del Hijo de Dios sin compartir su sangre, entonces cualquier padre o madre que elige amar a un niño como propio está reflejando el corazón de Dios. Si fuiste adoptado, si tienes padrastros, si tu familia no es tradicional, pero está llena de amor, comenta "mi familia", para que sepas que Dios ve y honra ese amor. No estás solo en esto. Somos una comunidad que entiende que la familia va más allá de la genética. Pero hay algo aún más profundo. Cada uno de nosotros somos, en cierto sentido, como Jesús en esta historia. No nacimos de Dios biológicamente, pero cuando aceptamos a Cristo, somos adoptados en la familia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: «No recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre». Dios no te ama menos porque fuiste adoptado espiritualmente en su familia. Al contrario, ese acto de adopción es la demostración más grande de su amor. Así como José eligió ser el padre de Jesús, Dios eligió ser tu padre. Y cuando llamamos a Dios Padre, no estamos usando un término biológico. Estamos usando un término de relación, de compromiso, de amor eterno, exactamente como María llamó a José tu padre cuando hablaba con Jesús. Al final, la pregunta ¿por qué la Biblia llama a José padre de Jesús? Tiene una respuesta hermosa y multifacética. José era el padre de Jesús legalmente, socialmente, culturalmente y, lo más importante, relacionalmente. No biológicamente, pero en todos los sentidos que realmente importan, José cumplió el rol de padre con excelencia y amor. La Biblia no se contradice, simplemente usa el lenguaje apropiado para cada contexto. Cuando habla del nacimiento milagroso, enfatiza al Espíritu Santo. Cuando habla de la vida cotidiana y las relaciones familiares, honra a José con el título que se ganó, Padre. Hoy tienes tu propia historia de familia, tu propia versión de relaciones complejas y hermosas. Y quiero que recuerdes algo. Dios no ve a las familias como el mundo las ve. Él ve el amor, el compromiso, el sacrificio. José nos enseñó que ser padre no es solo cuestión de genética, es cuestión de estar presente, de proteger, de enseñar, de amar incondicionalmente. Y en eso, José fue el padre perfecto que Jesús necesitaba para su vida terrenal. Hay algo que quiero confesarte antes de terminar. Muy pocas personas en YouTube buscan realmente contenido que transforme su fe. La mayoría quiere solo entretenimiento superficial. Pero tú llegaste hasta aquí escuchando sobre genealogías, cultura judía antigua, paternidad legal versus biológica y el misterio de José. Eso me dice que tienes hambre de algo más profundo. Si sientes que Dios está hablándote a través de esta historia, si algo en tu corazón se movió al entender que la familia va más allá de la sangre, comenta mi padre, para que sepa que hay alguien más sediento de verdad como yo. Quiero saber que no estoy solo en esto. ¿Cuál de estos 6 versículos te sorprendió más? ¿El hecho de que María misma llamara a José tu padre?
o que Jesús nunca corrigiera a quienes lo llamaban hijo de José? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué parte de esta revelación impactó más tu forma de ver las Escrituras. Si crees que alguien más necesita escuchar esta verdad sobre la familia de Jesús, alguien que fue adoptado, que tiene una familia no tradicional, o que simplemente necesita entender mejor la Biblia, comparte este video. Nunca sabes quién necesita escuchar exactamente esto hoy. Dale like si quieres más secretos bíblicos como este. Esos misterios escondidos a simple vista que transforman completamente tu lectura de las Escrituras. Suscríbete para no perderte ninguna revelación que puede transformar tu forma de leer la Biblia y entender el corazón de Dios. Cada semana desentrañamos un nuevo misterio que la mayoría de los cristianos nunca descubre. Recuerda, Dios no solo honra la familia biológica, honra toda relación construida en amor, compromiso y sacrificio. Y tu familia, tal como es, puede cumplir los propósitos más grandes de Dios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios más fascinantes de la palabra de Dios. Que Dios bendiga tu familia, sea como sea que luzca.